Muy buenos días a todos. Lo primero de todo, pues agradeceros, ¿no? el que hayáis reservado en vuestras agendas, que todos sabemos cómo vamos y lo complicado que es a veces hacer hueco. Entonces, valoramos muchísimo el que nos estéis dedicando pues esta hora y media, ¿no? Para estar aquí todos con esta jornada. La temática de la jornada, pues creo que hace falta dar poca justificación respecto a la relevancia. El transporte pues nos impacta de forma directa a todos y cada uno de nosotros, tanto lo profesional como lo personal. Estamos hablando, y era algo que teníamos muy claro, ¿no? En la jornada, abordar la problemática del transporte en la hora y media que nos vamos a abrir hoy de tiempo, pues desde una perspectiva general, es decir, no hablar solo de transporte de personas, sino también de mercancías, no hablar solo de conducción autónoma, que muchas veces, pues bueno, es el concepto que por moda quizás, no, o por novedad, pues parece que se impone, sino que la inteligencia va más allá de la conducción autónoma y bueno, la inteligencia artificial realmente pues está impactando también en aspectos, digamos, del transporte clásico, pero en cómo optimizamos pues, las rutas que seguimos, en cómo somos capaces de tener sistemas predictivos, ¿no? Que nos ayudan a tener anticiparnos realmente respecto a las demandas que podemos tener también de pasajeros o de mercancías. Y bueno, con estos dos puntos, digamos, muy claros en la agenda, completamos con un tercer aspecto, que es el del factor humano. Porque, bueno, en transporte inteligente está claro que hay una parte y una componente muy importante de tecnología, pero bueno, esa tecnología, a fin de cuentas, la vamos a utilizar personas. Bueno, y metemos otra componente más y la desarrollamos personas. Entonces, ahí tenemos ese título que, bueno, no sé si buscábamos la provocación o la reflexión, pero realmente, ¿quién limita a quién, no? La tecnología a la persona, las personas a la tecnología en el desarrollo. Bueno, pues hoy saldrán probablemente reflexiones y opiniones al respecto y como toda la vida, pues probablemente no sea ni blanco ni negro, ¿no? Sino que sea un punto intermedio. Enmarcamos esta jornada dentro de una red en la que colaboramos con otros centros tecnológicos a nivel nacional. Hay un programa a nivel nacional que gestiona y dota de financiación el CEDET y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, es el programa Cervera. Y lo que se busca en este programa es que pues los aproximadamente 70 centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación que estamos reconocidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación a nivel nacional colaboremos entre nosotros. Y lo que se está buscando pues, es la colaboración, evidentemente, entre centros de distintas comunidades autónomas que somos capaces de hacer una propuesta tecnológica basada en la especialización. Y en este caso hay una red que, bueno, pues hemos recibido la confirmación, ¿no?, de que la apoya económicamente CEDETI pues hace aproximadamente un mes, que es la red Medusa. Está coordinada por el Instituto de Biomecánica de Valencia, el IBV, que, bueno, uno de los invitados que tenemos es Luis, que luego nos presentará la red. Y colaboramos en esta red también con otros dos centros, bueno, IBV es de Comunidad Valenciana, el centro, para quienes no lo conocéis, y tenemos en la red otros dos centros tecnológicos también del País Vasco, Ikerlan y Tecnali. Luis va a entrar en los detalles, pero bueno, básicamente en esta red trabajamos los aspectos de conducción autónoma y de factor humano. Bueno, pues con esta, digamos, ¿no?, con esta entrada o esta opción que nos da esta red para presentaros lo que hacemos, pues con la jornada buscamos el darle una capa más y como decía, pues hacer esa reflexión más allá, digamos, de lo que son estas tecnologías y este alcance de la red y bueno, tenemos también, y agradecemos muchísimo, ¿no?, pues que ALSA, que Trasinsa, que Alisis
empresas que están trabajando también en este dominio, ¿no? Desde distintas perspectivas, pues hayáis aceptado la invitación y bueno, seguro que nos vais a poner muchos casos, que sabemos que estáis en proyectos en esto, ¿no? Y que nos sirva a todos para hacer esa reflexión. Por último, el agradecimiento también a Aureo, que es el director de la Asociación de Centros Tecnológicos Españoles, de FERIT, o la Federación de Centros Tecnológicos, que, bueno, pues desde la Federación se ha hecho un trabajo ímprobo de empuje de este programa Cervera. Todos lo sabemos, el programa está generando unos resultados fantásticos. Para nosotros como CETIC lo vimos clarísimo y bueno, le hemos puesto tal empeño que a día de hoy somos el centro a nivel nacional que participamos en más redes Cervera. Y bueno, pues con ese enfoque de especialización tecnológica y de colaboración, pues estamos en iniciativas como esta y bueno, en temáticas muy diversas, pero siempre desde nuestra especialización en inteligencia artificial. Bueno, lo dejo aquí, que es el momento de que realmente pues hablen los que saben de la materia. Gracias de nuevo y comenzamos con la jornada. Voy a aprovechar y voy a presentar a Luis. Luis es la persona que es responsable de la red Medusa, viene del Instituto de Biomecánica de Valencia. Ya hemos colaborado con el Instituto en la anterior red Cervera Iberus y para nosotros es un placer tenerte aquí y espero que te hayas sentido a gusto durante toda la jornada y seguiremos trabajando. El placer mío y de hecho lo primero agradeceros tanto a vosotros la oportunidad de invitarme a estar aquí con vosotros y a todos los asistentes por dedicarnos esta mañana, ¿no? Y a que les presentemos este proyecto que, como bien ha comentado Pablo, a mí me parece que es un proyecto muy bonito. O sea, que la temática, que es la que os toca también a todos vosotros, es una temática muy interesante. Y además de un programa, y eso también quería empezar hablando un poco por ahí, un programa como es el Cervera, que financió el CDTI, y que me parece interesante porque va un pasito a lo mejor más allá de otros programas de ayuda, porque aparte de financiar evidentemente todo lo que es la parte de innovación tecnológica, de innovación de I+D, tiene otras 4 patas en las que incide mucho y que me parecen muy interesantes. Por un lado, todo el tema de formación tanto de los propios trabajadores de los centros tecnológicos que participamos, para mejorar nuestro conocimiento, nuestro expertise, como también de cara al exterior, de que ese conocimiento no se nos quede en nosotros, sino que permee en el resto de instituciones, de empresas, etc. También tiene una parte muy importante tanto de atracción como de retención del talento, toda la parte de incorporación de recursos humanos, formación de esos recursos humanos, mejora a nivel interna, también contribuir a la internacionalización de todos los centros tecnológicos, que creo que es una cosa que debemos poner mucho en valor, el nivel que tenemos los centros tecnológicos aquí en España, que a veces nos comparamos con otros países y nos parece que somos menos, pero no somos menos. Y luego ayudar también a todo lo que es la difusión y la explotación de estos resultados, lo mismo para que no se queden en un cajón, sino que de verdad tengan un impacto en la sociedad y en la industria. El Cervera Medusa, que es el que hemos venido aquí a hablar hoy, es un proyecto que se enmarca dentro de todo lo que es esta nueva movilidad, ¿no? Este reto que tenemos por delante de la movilidad conectada, cooperativa y autónoma, dentro de una línea de innovación, que es la línea tecnológica 24, que hace referencia a todo lo que es la instrumentalización o la instrumentación para esa conducción asistida, tanto desde la parte de sensorizar a vehículos, infraestructura, para conocer o tener una mejor percepción del entorno, como también de todas esas redes inteligentes que permiten tratar esos datos y que vaya a buen puerto. Porque es también muy interesante, lo que vamos a hacer es intentar integrar y abordar escenarios de tráfico mixtos, un poco lo que hablaba Pablo, que se nos puede llenar un poco la boca con todo lo que es la conducción autónoma, pero no debemos olvidar que, por lo menos en los próximos años, no va a ser una realidad única de conducción autónoma, sino que vamos a tener que compartir todo lo que son las infraestructuras, vehículos autónomos con vehículos tradicionales y diferentes tipos de movilidad, tanto de mercancías como de personas, etc.
Y lo que queremos hacer es integrar toda la información que podamos obtener, tanto de los pasajeros de los vehículos como del entorno, las situaciones de la carretera, para los 2 puntos que son los objetivos básicos del proyecto Cervera: mejorar la seguridad y mejorar la aceptación. Y para mejorar la aceptación de este tipo de tecnología es donde hay que incidir en el factor humano. Los 4 grandes pilares sobre los que vamos a trabajar en el proyecto Medusa son, por un lado, lo que comentaba de la sensorización inteligente, basada en inteligencia artificial, sensorizar los vehículos de manera que podamos percibir de la mejor manera posible lo que está pasando dentro del vehículo y fuera del vehículo, desarrollar esas plataformas de hardware y de software que van a permitir procesar todos esos datos y dar una salida de cara a lo que sería gestionar la movilidad, desarrollar redes de comunicación, comunicar todos esos datos entre los vehículos, entre vehículos unos con otros, y la inclusión del factor humano, además desde una perspectiva holística, considerando tanto el estado físico de la persona como el estado cognitivo, el estado emocional, y combinar todo eso para mejorar, como decía, tanto la seguridad como la aceptación. Aquí es donde vamos a trabajar los 4 centros, como bien decía Pablo, pues desde el IBV, el Instituto de Biomecánica de Valencia, CETIC, y también nuestros compañeros vascos de Ikerlan y de Tecnalia. Ya, pues, un poco unas pinceladas de las líneas de trabajo que vamos a hacer cada uno de nosotros, aunque sí que hay que tener en cuenta que precisamente el programa Cervera lo que busca es no tanto que cada uno haga la que haga por su parte, ¿no?, que puede ser lo que pasa en muchos proyectos en los que se colabora, sino que realmente buscar sinergias y buscar esa complementariedad entre el expertise que tenemos unos centros y otros. Trabajar de forma conjunta. Desde la parte del IBV vamos a aportar nuestra experiencia en todo lo que es el factor humano, ¿no? Poner a la persona en el centro. Y lo vamos a hacer desde 2 líneas. Por un lado, desde el propio desarrollo. Nosotros tenemos mucha experiencia en lo que es el User-Centered Design, que es lo que digo, hacer partícipe a la persona de todo el proceso de desarrollo de cualquier tipo de producto. En este caso, estamos hablando de la movilidad autónoma, intentando mejorar la aceptación. Y por otro lado, en una línea de trabajo que llevamos trabajando, para la redundancia, ya desde hace años con proyectos europeos como el SUAVE, ahora estamos trabajando en otro que se llama Berta, es toda la parte de evaluar el estado de la persona, tanto el pasajero como el conductor, el estado físico, el estado cognitivo y el estado emocional. ¿Cómo lo hacemos? A través de sensorización interior del vehículo podemos medir pues, el ritmo cardíaco, sudoración, temperatura, y a partir de ahí inferir cómo está el pasajero. En este proyecto queremos dar un pasito más y de la mano de nuestros compañeros introducir dentro de esos algoritmos que nos sirven para evaluar el estado emocional todo lo que es la sensorización exterior, poder meter dentro del modelo todo lo que son los parámetros de cómo está la infraestructura, qué están haciendo el resto de vehículos, etc. ¿Con qué objetivo? Por un lado, ayudar a la modelización de cómo se comporta el vehículo autónomo, es decir, que se adapte a qué le está pasando al pasajero. Y por otro lado también para mejorar todos los algoritmos que te predicen el comportamiento de otros vehículos, como comentaba antes, en estos entornos mixtos en los que va a haber vehículos que no van a ser autónomos, sino que van a estar operados por otras personas. Luego, nuestros compañeros de CETIC van a estar trabajando sobre todo en lo que es la parte de las comunicaciones, que los protocolos de comunicación sean lo más robustos posibles, lo mismo poniendo el foco en lo que es la seguridad, pero también van a poner un foco importante en lo que es el procesado de los datos, digamos, el tratamiento de los datos, desde un punto de vista técnico, de lo que sería mejorar la conciencia situacional de los vehículos en un entorno como es el de los vehículos teleoperados, es decir, operados por una persona en remoto. Pero también es una parte ética, es una parte del factor humano, lo que se llama ética anticipatoria, de prever o empezar a trabajar de forma proactiva en todas las implicaciones que tiene, tanto a nivel ético como a nivel de seguridad y a nivel de privacidad, todos esos datos que van a estar recolectando de diferentes personas, diferentes vehículos. Y dentro de esa línea de vehículos teleoperados,
también van a trabajar en diseño de interfaces inmersivas avanzadas para que estas personas que están teleoperando los vehículos tengan a su disposición la mejor calidad tanto de interfaz como de información y digamos, de datos. ¿Vale? De las 4 patas de las que hablaba al principio, la parte de hardware y software, de plataformas de hardware y software, se van a encargar nuestros compañeros de Ikerland. Y aquí, sobre todo, lo que buscamos es poner esas bases que permitan luego tratar todos los datos que vamos a estar recolectando, tanto del interior del vehículo, como de la infraestructura, como del exterior de los vehículos. Y de manera que podamos tener, por un lado, fusión de sensores para que sea lo más robusto y lo más seguro posible toda esa integración de todo el trabajo que hacen los algoritmos que van a estar gestionando la movilidad autónoma. Y por otro lado también utilizar la inteligencia artificial para mejorar toda esa previsión de qué van a hacer el resto de vehículos, qué van a hacer el resto de actores que están utilizando la infraestructura. Y por último, la parte de sensorización la vamos a trabajar con la colaboración de Tecnalia, que fundamentalmente se va a encargar de toda esa sensorización del vehículo hacia afuera, toda esa sensorización que va a permitir llevar a cabo estrategias de gestión compartida del vehículo. Es decir, en esos estadios iniciales de automatización, cuando el vehículo no solamente es autónomo, sino que hay ciertos escenarios en los que es el conductor el que tiene que tomar el control, como bueno, los Tesla ahora mismo o vehículos similares. Y para ello, por ejemplo, ponen a disposición nuestra tanto una flota de vehículos sensorizados como en el País Vasco, que tiene una autopista completamente sensorizada. Eso desde Valencia, que lo hemos intentado hacer en un pueblecito de al lado de Paterna, nos está costando mucho una calle, pues aquí los vascos nos dejan una calle entera. Y un poco ya para acabar y dar paso a mi compañera Jimena, un poco resumir, digamos, el motivo por el que presentamos este proyecto, por el que nos pusimos todos, ¿de acuerdo? Es generar esas sinergias, avanzar conjuntamente, poniendo cada uno nuestro granito de arena en, sobre todo, mejorar la seguridad y mejorar la aceptación de la conducción autónoma o de estos escenarios de conducción autónoma, poniendo en valor el factor humano, la persona, que al final somos, como bien decía al principio Pablo, el factor limitante más allá del tecnológico, que muchas veces nos enfocamos en él, pero nos olvidamos de las personas. Y nada, eso es todo. Gracias, Luis, y me lo dejas, vamos, en bandeja. No sé si lo haré también como tú, que lo has resumido muy bien, y además me estoy dando cuenta que lo que estamos contando cuesta de entender, no porque no se entienda por capacidades, sino porque el concepto es complejo, ¿no? Ahora mismo cuando estaba hablando con la televisión me decía, ¿pero qué pasa? ¿Que no se piensa en el usuario desde el principio? Pues parece absurdo, pero no. El factor humano en la era de la convergencia tecnológica es el título de esta sesión para dar luego paso a la realidad que viven las empresas que se dedican al transporte o que desarrollan dispositivos para transportar cosas de forma autónoma, robotizada. En nuestro caso, como bien decía Luis, nos vamos a dedicar a los espacios de datos, a la parte de comunicaciones. En cierto modo, nosotros nos dedicamos también al transporte. Transportamos datos de forma eficiente, de forma segura, y transportamos todo tipo de datos. Y como bien hemos dicho al inicio, el transporte transporta mercancías, pero también transporta personas y convive con personas en el tráfico habitual o dentro de una propia fábrica a través de tecnologías con las que va conviviendo en contextos diversos, ¿no? El planteamiento tecnológico, puramente tecnológico del proyecto por parte de CETIC es analizar toda esa información que nos puede dar datos de valor, agregarlos de tal manera que podamos conocer cuáles son las implicaciones de esa concentración de datos y también vincularlo a aquella parte que es imprecisa, como son los vehículos que no tienen ningún tipo de sensor y que existen entornos que no tienen ningún tipo de sensor. Como veíamos en la foto, en las típicas fotos que utilizamos, imágenes que encima las hemos generado con inteligencia artificial, cuando hablamos de transporte inteligente, lo primero que hacen es borrar las personas, meter unas infraestructuras espectaculares
y muchos vehículos con muchas líneas azules o de colores que se conectan, ¿no? Eso sería lo ideal, pero como bien dice Luis, eso no va a pasar. No vamos a mañana arrasar a Gijón, crear unas carreteras nuevas, darles un coche inteligente a todos, en las fábricas de repente vaciarlas de personas que tienen el conocimiento. Eso no va a suceder. Eso puede suceder en un laboratorio, eso puede suceder en la cabeza de alguien que idea una tecnología. Como mi puesto es innovación, yo tengo que ir un poquitín más allá, y como el rol de los Cervera es la transferencia, tenemos que saber cómo vamos a transferir esas ideas tan buenas, esa tecnología que realmente está muy avanzada, a las personas. Y el primer reto que nos vamos a encontrar es la confianza de las personas. Estamos continuamente escuchando cómo avanza toda la tecnología, cómo van a convertir los datos, cómo se utiliza la inteligencia artificial, y eso al final nos da un pasito para atrás. A los que estamos en la tecnología no queremos ni pensar en lo que están pensando las personas que nada quieren saber de la tecnología. Hay un reto de aceptación. La robótica está súper avanzada, súper avanzada. Luego nos va a contar Gina lo que hacen sus robots, pero es cierto que es muy difícil de implementar porque van a tener que convivir con personas. Son entornos mixtos donde la incertidumbre es continua, donde la espontaneidad de los sucesos no se pueden predecir de una forma tan fácil como podríamos predecir bases de datos muy concretas, donde son estables, donde todo es estático. El paradigma es centrado en el ser humano, porque otra de las razones que estamos analizando de forma anticipatoria, como decía Luis también, la ética anticipatoria plantea qué retos vamos a tener cuando lo implementemos. No en el momento de probarlo, sino vamos a pensar de qué estamos hablando, qué tecnologías, qué datos vamos a mover, y vamos a ver qué implicaciones éticas, de seguridad, de privacidad de las personas van a suponer un riesgo a la hora de la implementación, a la hora de que las personas acepten la tecnología. Por poneros un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos de robótica, por ejemplo, en un entorno industrial, estamos hablando de sustituir, por ejemplo, un dumper por un robot autónomo, ¿no? Una carretilla, un tipo de sistema que ya existe en la fábrica, donde el operario probablemente siga teniendo que teleoperar, pero ya no va subido en la carretilla. El operario, cuando conduce un vehículo, nota vibraciones y sabe por qué está vibrando el suelo, porque a lo mejor sabe que hay barro, que puede haber tierra, puede notar la vibración porque conozca la máquina. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un entorno de pantallas, en un sitio que es una oficina donde el vehículo no está presente, donde no estás en el contexto? Pues hay una dificultad tremenda, y uno de los retos tecnológicos que existe es poder conocer a través de la teleoperación el contexto en el que está operando el vehículo. Y eso implica no solamente la tecnología que te traslada esa información, sino cómo un operario se fía y confía en las decisiones que va a tomar sobre los datos que le va a devolver. O cómo vemos esa imagen en pantalla para que yo me sienta inmersa en el entorno y pueda trabajar desde el punto de vista como si estuviera encima de la máquina. Todos esos desafíos que son grandes, vamos a abordarlos en Medusa. La colaboración persona-máquina es otra de las actuaciones. Tanto si estoy teleoperando un único vehículo cerca del entorno, o estoy en otro país trabajando con una flota, imaginemos una flota de vehículos de transporte de personas, de la misma manera que lo hacemos con los aviones, esa teleoperación tiene que requerir que la aceptación del operario, del trabajador que va a trabajar con esos autobuses, que sabe cómo va a funcionar, influya en que sea amigable, que no tengamos que tener curvas de aprendizaje enormes para hacer difícil lo que debería ser sencillo. La inteligencia artificial viene a ayudarnos, pero no somos conscientes de que vamos a tener tantos datos que asumir que a lo mejor la toma de decisiones la podemos dar en términos de confianza, de seguridad y de conocimiento o de capacidad de cada una de las personas. Estamos trabajando con vehículos, pero cuando ya hablamos de movilidad inteligente, estamos hablando de muchos sensores, mucha información, mucha incertidumbre. Perdón, que me he ido para atrás. Estamos hablando también de transformación del espacio laboral. En este proyecto vamos a trabajar las interfaces inmersivas teniendo en cuenta esa parte de conocer el contexto, pero también vamos a hablar de las implicaciones de bienestar del operario en cuanto a la desconexión física del operario en remoto, del aislamiento, de la conducción asistida,
Todas esas cuestiones tienen que ser abordadas ya desde el punto inicial y también tienen que ser diseñadas las tecnologías teniendo en cuenta estos puntos. Y por supuesto, y uno de los grandes desafíos que existe es que una vez que ya tenemos la tecnología con todas estas cuestiones analizadas, hay que analizar los procesos donde van a estar implicados, qué personas van a operar con ellos, cuáles son los retos y desafíos. Esta foto de aquí abajo, que es el manolito de Luca, de la derecha, sale en una nota de prensa, en un reportaje de prensa, que habla del riesgo que ha tenido Manolito porque los celadores se quemaban a la hora de coger las bandejas. Se pensó tanto en lo autónomo que no se pensó que iba a operar una persona con el autónomo, con la autómata. Entonces, este tipo de cuestiones, el de arriba, el de la izquierda, es un sistema de entrega de comida a domicilio que podrá tener sentido siempre y cuando no haya escaleras, siempre y cuando el tráfico entienda que es eso que está funcionando, siempre y cuando la tecnología haya sido pensada en el entorno en el que va a estar manejada. Y, por supuesto, a la hora de implementar esta tecnología, previamente a implementarla cualquier empresa, debe pensarlo desde un punto de vista de adopción de nuevos procesos. No se puede aplicar la tecnología en la misma forma en la que estamos trabajando. Hay que modificar, hay que gestionar el cambio y CETIC sabe bastante de eso. Llevamos muchos años acompañando a las empresas en la adopción de la tecnología desde el punto de vista del usuario, de la persona y de los procesos donde están implementando eso. Hoy, además, como yo no soy la experta de lo que está sucediendo en las empresas, sino que son los empresarios, tenemos aquí a los que agradecemos, a 3 ponentes de excepción: Georgina Díaz, directora de negocio de robótica de Alisys, que nos va a hablar de los retos y desafíos de la implementación de la robótica y de los vehículos autónomos dentro del entorno industrial. Carlos Paniceres, CEO de Trasinsa, aunque tiene otras gorras y que ha sacado un huequito en la agenda para vernos, que también es presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y por tanto sabe mucho de desafíos empresariales. Y Patricia López, directora del Centro de Innovación de ALSA, que está afrontando los desafíos del transporte de pasajeros y que tiene ahí un proyectín que nos va a contar sobre el vehículo autónomo. Muchas gracias. Si pasáis, por favor. Bueno, pues ahora me toca lo fácil, que es preguntaros. Antes de invitarles tuvimos una conversación, me preguntaban, bueno, pero ¿de qué quieres que hablemos? ¿Por qué me invitas? ¿No? Porque hay aquí 3 empresas de transporte, pero cada una es totalmente distinta. En el caso de ALSA es transporte de pasajeros totalmente privado, pero es un transporte público. En el caso de Trasinsa es al contrario, es un transporte privado, pero que interacciona puramente con el sector público, que es el sector sanitario. Y en tu caso no te dedicas al transporte, pero es la robótica que quiere transportar mercancías y quiere moverse en entorno industrial. Patricia, ¿cómo abordamos la tecnología del transporte autónomo y movilidad inteligente desde ALSA? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a estar aquí. Es un gran reto, pero además una oportunidad. Y yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los retos que implica, como habéis contado, la adopción tecnológica de cualquier tecnología, pero también la oportunidad que supone esa automatización. ¿Por qué? Pues a nivel de seguridad, por ejemplo. Desde ALSA tenemos un compromiso por ir hacia 0 accidentes, ¿no? Siempre hablamos de la sostenibilidad, 0 emisiones, pero también tenemos ese compromiso de ir hacia un transporte público seguro y ir hacia ese 0 accidentes. Como hemos visto que muchas veces los accidentes suceden por pérdida de conocimiento, por ejemplo, del conductor. No son despistes, no son fallos mecánicos, sino que a lo mejor esa persona ha tenido un poco malestar. David, me están indicando que hable más alto, pero es que tengo la voz fatal hoy. Me tenéis que decir que está fácil. Ponemos por aquí el micro más cerca. Estos cambios de temperatura. Es el factor humano, es lo que quiero. Entonces, nuestros autobuses, nuestros vehículos cada vez incorporan más tecnología que ayuden a la conducción. Entonces, un vehículo autónomo es el siguiente paso.
es un poco al revés, ¿no? No, el humano ayudará la conducción, no la tecnología ayudará al humano a conducir. Entonces nos parece una oportunidad muy interesante que hay que ir viendo, pero claro, como tú decías, somos una empresa de transporte de movilidad de personas. Entonces hay que ver cómo nos ha parecido muy interesante el proyecto porque es un punto muy importante la aceptación. Aparte de las condicionantes éticos y demás, la aceptación de los pasajeros que deciden subir a un autobús y que se sientan confortables, que se sientan cómodos y seguros, que no tengan esa percepción de vértigo, de quién me está llevando, voy a llegar a mi destino, si pasa un problema, ¿qué va a suceder, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante proyectos como el vuestro que ayuden a las empresas también a transmitir esa confianza y saber analizar cómo la tecnología tenemos que ir explicándola, como tú decías, hay que explicarla para que la sociedad y todos los que nos movemos en transporte público nos sentamos cómodos el día que tengamos que coger un autobús autónomo. El proyecto va a ser nuestro porque os invitaremos a los tres a participar en todas las sesiones que tengamos de transferencia y también a conocer cuáles son los desafíos de las empresas. Tras Isa, tenéis un reto ahí en el medio rural interesante y con las infraestructuras en Asturias complicadas. Además, Carlos, voy a decir una cosa, me voy a atrever a decir una cosa. Carlos no solamente es CEO, sino que en el COVID cogió el volante de la ambulancia y se puso al frente, con lo cual sabe bien lo que es llevar un vehículo no autónomo en circunstancias adversas. Sí, bueno, eso no tiene mérito. Era cuando tocaba lo que había que hacer y asumir los mismos riesgos. La verdad que estamos ahora mismo inmersos bueno, a meses vista de puesta en marcha de dos grandes proyectos, todo sobre todo la inteligencia artificial aplicada un poco a todo lo que es primero la programación con la experiencia. La verdad que esta misma semana me enseñaban un poco los primeros resultados y cómo se podía predecir a 7 días vista nuestra actividad, ¿no? Con los datos históricos desde el 2016. Bueno, el transporte sanitario, esa gente todo el mundo piensa en la urgencia, pero esa es nuestro 30% de actividad, el 70% es lo que se denomina el transporte programado, que es aquellos pacientes que tienen que ir reiteradamente a tratamientos a los hospitales y las altas que llegan a los hospitales. Y bueno, empiezan a dar datos muy curiosos, ¿no? Qué plantas de hospital, no solo ya qué hospital, sino qué planta, nos indica a qué horas salen esos pacientes, quién utiliza la prealta, quién no. Nos va a permitir, yo creo, que interactuar y hacer un tema que es la sostenibilidad, ¿no? del sistema. Dar respuesta a aquellos momentos de cuello de botella, generar otra dinámica distinta de trabajo y, sobre todo, con esos datos, integrarlos en el día a día. Y bueno, la verdad que tengo mucha esperanza en ese proyecto. Y el otro es también relacionado con, bueno, un poco todo el diseño de las rutas, ¿no? Todos los días nosotros movemos alrededor en Asturias unos 1.000 pacientes diarios. Todos los días hay que hacer rutas para que, bueno, pues todos esos pacientes lleguen a la hora a los tratamientos de hemodiálisis, de oncología, de rehabilitación. Y es un poco un sudoku. Hay que cuadrar todos esos horarios, todas esas rutas, para que la gente llegue a los centros hospitalarios desde cualquier punto de Asturias, ¿no? Pues eso, desde Vega de Deva hasta Vegadeo, salen todas las mañanas vehículos para hacer las rutas a los centros hospitalarios de su área o de Oviedo o de Gijón. Y bueno, es la verdad que cuadrar todo eso y que todo eso sea lo más eficiente posible, que la gente llegue a los tratamientos. Bueno, pues estamos también en ese segundo proyecto implicados, o sea que nos pilláis justo en un momento de intentar introducir todo lo que tenga que ver con la innovación y a más, y un poco en relación a lo que hablabas, yo creo que teniendo esa red que tenemos, estamos en 69 municipios de los 78 de Asturias, tenemos allí una unidad de transporte sanitario y yo creo que también hay una capacidad de, pues, a través de la innovación, de las nuevas tecnologías, pensando en monitorizar a veces situaciones de pacientes y evitar traslados. Que parezca un contrasentido, ¿no? Pero bueno, en Asturias la gente vive pues donde vive, en esas pequeñas aldeas, y en muchas ocasiones también yo creo que con tecnología e innovación pudiéramos evitar a veces hacer esos traslados porque se podrían transmitir esos datos biomédicos a los centros hospitalarios.
Yo creo que hay un camino muy potente que se viene encima y bueno, tenemos que integrarlo eso y evidentemente a la vez trabajar en esa parte que llevamos años precisamente, que es la humanización, ¿no? El trato con el paciente, al final no solo son viajeros, y en este caso son pacientes. Por lo tanto, cuando uno está enfermo, siempre digo lo mismo, uno está repugnante, ¿no? Como se dice aquí, no está de mal humor, lógicamente, porque no te encuentras bien. Y bueno, ese trato, ¿no? Llevamos unos años trabajando, de hecho, nos dieron hasta un reconocimiento en la Real Academia de la Medicina, y yo creo que es muy importante, ¿no? A veces esa parte que la tecnología, pero esa parte de empiezan el buenos días, esa conversación, ese acompañamiento, bueno, pues esos pacientes que a veces durante, por ejemplo, los de diálisis durante años, ¿no? 3 días a la semana, los llevas, los devuelves a su domicilio. En fin, hay que compaginar la tecnología también con toda esa innovación con la parte humana. Y Gina, tú y yo hablamos un rato de tecnologías. Madre mía, yo como empiece. Gina es la directora de negocio que conozco más implicada en que si la tecnología no encaja, tiene que encajar, pero pensando con cabeza, ¿no? Tenéis a Spot, que es para verlo, de Boston Dynamics. Hoy Boston Dynamics anunció el nuevo robot Atlas precisamente optimizado para la interacción hombre-máquina. Nos lo ha dado en bandeja también hoy. ¿Y tú qué te encuentras cuando vas a la industria con Spot? Bueno, yo, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me llamaste, es que es un tema que nos encaja porque yo llevo como unos 6-7 años metida en este mundo de la robótica. Ahora os voy a contar, os voy a dar un poco de contexto para que sepáis lo que hay aquí en Gijón, el proyecto que tenemos. Pero precisamente tú verbalizas lo que a mí me está pasando. Yo estoy yendo a clientes que nos llaman con diferentes robots y de pronto te encuentras que las cosas que tú has pensado en el laboratorio no funcionan, no encajan. Te hacen unas preguntas que dices, pero ¿y esto? Que como realmente es preocupante. Entonces, todo esto es lo que estáis verbalizando, ¿no? Aquí en este TIC, y a mí me ayuda a entender lo que me pasa y ver cómo podemos mejorarlo. Entonces, por daros un poco de contexto, nosotros empezamos hace unos 6-7 años con robótica social, con la robótica humanoide, que son robots al final que interactúan con personas y que lo que buscan es precisamente ofreciendo ciertos servicios en el ámbito asistencial, sanitario, en las casas, que también queremos meter robótica, ver cómo lo hacemos de manera más sencilla, es decir, simplemente por voz, que las personas por voz puedan sacar el máximo partido de la tecnología. Bueno, pues ya solo esta robótica es complejísima de implementar. De hecho, hemos tenido una experiencia en una residencia aquí en Gijón donde un robot, simplemente con una persona mayor, le indicábamos a la persona qué tenía que hacer con un termómetro. Estuvimos con 10 personas, esto lo contará muy bien Daniel Seto, solo una entendió lo que tenía que hacer. Entonces es que no existen, tenemos que diseñar las interacciones con los robots, los protocolos, de manera que sea intuitivo, o sea, que la otra persona entienda cuál es la intención del robot y qué se le está pidiendo. Las personas se sentaban enfrente del robot y se quedaban mirando como si fuera un televisor. O sea, esto es algo que hasta que no lo ves, no estás ahí, no te das cuenta de qué está pasando. Tú estás en nuestra oficina, estamos, no, pon este menú, ya verás qué bien, el robot que diga. Luego otra cosa, por ejemplo, es aburridísimo escuchar a un robot. Yo misma me aburro, no os hacéis una idea. Entonces, tienes que poner frases muy cortas, hacer interacciones. Luego hay gente a la que le da miedo. Hay veces que si se acerca al robot, la persona se echa para atrás. Bueno, esto es complejísimo. Y no sabemos cómo abordar. O sea, estas son cosas, efectivamente, que como te preguntaba la televisión, se hace sin pensar en el usuario. Y es una pena, pero es así. Entonces, saltas al mundo de la industria, donde estamos metidos con Boston Dynamics y con Go Robotics. Go Robotics es el último acuerdo que hemos hecho con un fabricante americano, es el segundo mejor a nivel mundial. Esta gente está muy enfocada además en el mundo de la defensa y vamos a montar una planta de ensamblaje aquí en Gijón para llevar toda Europa. Vamos a distribuir en Europa los robots, es un centro de soporte y mantenimiento. Yo estoy llevando ahora toda Europa también a nivel de negocio. O sea, tenemos un proyecto precioso. Y cuando saltamos a este mundo de estos UGVs, ¿no?, de cuadrúpedos, yo pensaba que no íbamos a tener tanta dificultad como con la robótica social, ¿no? Por eso que os quería contar de la robótica social. Bueno, esto va a ser mucho más fácil porque al final, ¿qué se pretende? Pues que este robot haga temas de inspección, temas eso de transporte. Al final son robots donde tú puedes embarcar
sensores para obtener información, cámaras o incluso llevar algún tipo de herramienta, un brazo robótico. Digo, bueno, esto va a ser mucho más fácil porque es muy tangible. Pues no, no. Precisamente hablábamos de la teleoperación, que tenemos un proyecto con vosotros, ¿no? También para un vehículo de esos más con el que estamos trabajando. Te metes en un entorno en el que llega un momento que casi tienes que adaptar más el entorno al robot que el robot se adapte al entorno. Esto no puede ser. ¿Verdad? Y luego tienes que estar en un entorno en el que va a haber equipos humanos trabajando. Vas a tener un entorno, por ejemplo, con el caso de SUBEMAC, que es una inspección en plantas solares. Tienes un entorno que tienes que proteger. Habrá flora, habrá fauna, hay otras instalaciones. O sea, todo esto el robot tiene que ser consciente, entender el contexto y ver cómo se adapta a él. Y entonces yo creo que ahí hay retos para aburrir. Entonces, además, este tipo de robótica, si cabe, es mucho más emergente, más novedosa que otro que estamos más acostumbrados, ¿no? Los brazos robóticos, por ejemplo. Y los casos de uso no están todavía claros. Entonces, es un campo a explorar y donde hay que abordar este factor humano que vosotros planteáis. Y lo dejo aquí y luego seguimos, porque tengo anécdotas para Bueno, dijiste una cosa muy interesante, Carlos, que teníais datos de las ambulancias y que os podían dar incluso información del contexto sanitario, del dentro del hospital. Esa es una de las cuestiones de la movilidad inteligente, la interacción que hay entre los vehículos y el resto, ¿no? Si alguien hace algo diferente en la planta del hospital, os afectaría en ese algoritmo de inteligencia artificial. ¿Con qué otras cuestiones crees tú que podría estar conectada la ambulancia? Viéndolo del trato humano, me cuesta mucho ver una ambulancia autónoma porque va a ser difícil que el robot le dé cariño al paciente de la misma manera que vuestros conductores y el resto de personal. En la parte de conectividad de las ambulancias, ¿dónde es el desafío a la hora de circular, de buscar esas rutas, esa optimización de rutas, esa búsqueda de la eficiencia de la ambulancia, de dar el servicio en el momento y sitio oportuno? Bueno, un poco por matizar un poco o ampliar, ¿no?, esa primera reflexión. Claro, cómo funciona el sistema, el transporte al final es, no todo, pero yo siempre digo que es la entrada y la salida del sistema sanitario. Y en muchas ocasiones que eso funcione bien tiene un efecto también sobre la ocupación de los box de urgencias, a su vez sobre la ocupación de las plantas, que los pacientes que se tengan que ir salgan en su momento, hace que los pacientes que están en los box esperando, todo nos habrá ocurrido, estás pendiente de que te den la cama, ¿no?, como dicen en la planta, ¿no?, y muchas veces no te dan la cama en la planta porque ese paciente no acaba de salir. Por lo tanto, que tengamos monitorizado toda esa información interconectada con la entrada y salida de pacientes, yo creo que al propio sistema sanitario le va a dar también muchísima información y hacer cirugía precisa, nunca mejor dicho, de dónde tenemos los problemas, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? En este caso creo que en el Hospital Central, cómo cada planta del hospital generaba la demanda en horarios distintos. Cosa un poco de cara a la salida, ¿no? Una cosa curiosísima y que, bueno, vamos a intentar analizar y compartir con el sistema de salud para intentar corregir algunas cosas y que permitan precisamente que toda esa circulación de pacientes, ¿no? La verdad que la otra parte, como te contaba, era todo el tema estamos implicados, acabamos de cambiar desde el punto de vista técnico todas las tablets y todas las herramientas en toda la plantilla, estamos en un proceso de formación y bueno, un poco también, claro, cada día la ruta va cambiando, ¿no? Va cambiando según también a veces pues el tratamiento de cada paciente, por lo tanto, bueno, como decía, es un complejo, tiene su historia porque al final hay que llegar más o menos en un torno de una hora a un hospital donde hay pacientes de distintos tratamientos. Y entonces, bueno, hay que optimizar esas rutas, ¿no? Aquí seguro que habrá cierto choque, ¿no? De aquello del conductor hasta ahora era un poco el que más o menos diseñaba su propia ruta y ahora en teoría va a ser predictivo, te va a decir el sistema, te va a decir bueno, cómo tienes que hacer la ruta, por dónde tienes que empezar, por dónde tienes que ir para cumplir optimización. Me imagino que habrá todo no es automático, porque al final hoy pues, hay componentes de que pasan cosas y va habiendo cambios, etcétera, ¿no? Y sobre todo yo creo que al final lo que también hay que intentar
pues eso, que la ambulancia al final, todo por un tema de sensorización, tenga todo lo que ocurre en el ámbito de la urgencia. Se está trabajando mucho con la historia clínica digital, que sobre todo en la parte de la urgencia, en las UBIs, en las ambulancias medicalizables, que los equipos sanitarios, tanto de UBI móvil como de primaria, puedan acceder a esa información de manera online en esa intervención, cuando pasa a un domicilio, pasa a una calle. Yo creo que eso va a dar muchísima visibilidad y a veces poder tener la historia clínica de ese paciente in situ cuando estás haciendo pues, un infarto, un ictus, etcétera, etcétera. Tener esa información de qué tratamiento, bueno, yo creo que eso está ahí y estamos a punto ya, y que todos los aparatos también de la electromedicina que llevan sobre todo las UBIs móviles y las ambulancias medicalizables puedan reportar también en tiempo real esa información, por ejemplo, a un centro hospitalario, ¿no? Donde al final vas a acabar trayéndose ese paciente. Yo creo que ahí, en esa parte de la urgencia, va a ser vital toda esa información, y también incluso en un momento dado ambulancias más remotas, ¿no? O sea, tenemos ambulancias en sitios grandes de Salime, en fin, por poner un sitio así lejano, o en los Oscos, donde hay, la población es la que hay, son ambulancias más convencionales, pero probablemente si tuviéramos toda esa parte de monitorización, el poder emitir esa información, pudiera ayudar en muchas cuestiones nunca mejor dicho, monitorizar antes de incluso de llegar, y se puede evitar en muchos casos los traslados, ¿no? Que a veces también se pudieran evitar. Bueno, la verdad que yo creo que hay un amplio campo de recorrido en toda la introducción de la innovación, y bueno, al final, pues eso, es un servicio 24 horas, 365 días que nunca para. Hablabas antes de que es verdad que el componente humano parece que va a ser difícil, pero bueno, empieza a haber ya algún proyecto por ahí que he visto sobre todo hablando de sitios remotos, desplazar drones con desfibriladores en un entorno automático, y es verdad que los desfibriladores cada vez hay más en más sitios públicos para poder salvar vidas, y solo he participado en un proyecto de ese tipo. De hecho, esta semana hacía un mapa, presentaba la consejería un mapa de dónde están los desfibriladores automáticos puestos en los distintos sitios de Asturias. Bueno, he visto algún proyecto de desplazar algún tipo de kit de emergencia ante una necesidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego en la parte ya del traslado humano, de la atención humana, parece ese sitio muy compleja que vaya a sustituir cada día por la máquina. Pero bueno, hay que estar viendo oportunidades e innovando, y bueno, espero que este año, yo creo que además para nosotros va a ser, pues eso, la aplicación de todo eso que llevamos ahora unos cuantos meses trabajando, y espero que nos dé muchos frutos de sostenibilidad sobre todo. Es muy interesante lo que comentas. Bueno, hay dos cuestiones del factor humano. Una que yo conocí en la época COVID, que es la información que tenéis a la persona que lleváis luego de alta a casa y os encontráis que vive solo, que no puede estar en las soluciones, y avisáis a los servicios sociales, que esos también son datos de valor para otro sistema. Y luego el tema de optimización de rutas, que en vuestro caso lo veis claro, y que hace muy poco estuvo una empresa por aquí que transporta bebidas a la hostelería, y nos decía lo complicado que era por el factor humano de cada dueño de bar. Porque yo quiero optimizar, te encuentras allí, no te encuentras con el cliente al que le tienes que entregar la bebida, y lo complicado que parece algo que podría ser trasladar de un sector a otro, porque al final le están trasladando cosas o personas, y cómo la actitud o la propia cultura de cada sector influye. Y en el tuyo, que la cultura es toda, porque transportáis a todo tipo de personas en todos los lugares, pues ya me contarás en qué punto estáis de conectividad, de información, para poder evaluar esa demanda. O sea, un poco similar a lo que comentaba Carlos. Tenemos varios proyectos de optimización de rutas, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, o sea, temas de sostenibilidad, pero también de cara a que los vehículos eléctricos, híbridos y demás tienen distintos niveles de autonomía, y hay que ser más eficiente y dar un servicio más óptimo, más rápido a los usuarios. Y también ir hacia que no haya vehículos moviéndose en vacío.
Hay en ocasiones o en ciertas rutas que a lo mejor el autobús tiene que pasar porque está comprometido y está contratado, que esa es la frecuencia del bus, pero no hay pasajeros. Entonces, y en otras, pues hay muchos pasajeros. Entonces, la optimización de rutas y todos esos datos que recopilamos de usuarios, un estudio que se está haciendo ahora de la movilidad en Asturias, de la movilidad de ahora y hacia dónde vamos, las nuevas generaciones, cómo se quieren mover también a raíz del COVID hemos visto mucho movimiento en el entorno rural, con gente que viene al entorno rural en determinadas épocas, la estacionalidad que hay en Asturias. Bueno, todos esos datos son muy interesantes para ser analizados y luego optimizar rutas o proponer rutas que den un servicio mejor a las personas. Esto sí es muy centrado en las personas, al final movemos personas y lo que queremos es que haya un trasvase del vehículo privado al transporte público, porque es la única forma que realmente el transporte a la movilidad sea sostenible. Cada uno, bueno, hay datos, todos lo conoceréis, del 95% del tiempo un vehículo privado está parado, mientras que un vehículo público, como es el autobús, urbano, interurbano, está prácticamente, no te digo 24 horas, pero tiene un nivel de operación muy alto. Entonces, lo que nos apoya la tecnología es que antes los vehículos, los autobuses, traían muy pocos sensores. Ahora los nuevos eléctricos, mis compañeros de otro proyecto para optimización de uso del vehículo eléctrico y el mantenimiento predictivo de esos vehículos, también muchos datos, me decían que cada vehículo da 200 señales. Tiene 200 señales que emiten cada 10 segundos. Entonces, haciendo números, pues hablamos de bastantes millones de datos al día que hay que gestionar, pero que además hay que sacar esa inteligencia del dato. Tenemos el dato, que hay que cogerlo, analizarlo, también con la ayuda de CEPIC, para sacar esa inteligencia, desarrollar los algoritmos basados en inteligencia artificial que nos den, por ejemplo, esa optimización de rutas óptima para un territorio. Por otro lado, los vehículos autónomos. Pues, nosotros tenemos dos vehículos autónomos, los taxis autónomos, uno operando en la Universidad Autónoma de Madrid, ya desde hace un par de años, con un servicio regular, ¿no? Que atraviesa el campus, y otro en Llanera, aquí en Asturias. Entonces, estos vehículos necesitan la conectividad y los datos. Si no hay conectividad, si no hay intercambio de datos, el vehículo no puede operar. Y es un reto también de gestión del dato que tenemos. Y la seguridad del dato, que es otro de mis puntos débiles que, bueno, dices, vale, sí, pero la ciberseguridad, ¿no? Eso implica que tienes que tener una capacidad de ciberseguridad muy potente. Y vosotros que estáis conectados, supongo que con toda la fábrica, Spot, desde luego, tiene sensores de todo tipo y además es adaptable. Efectivamente, la idea en los proyectos que estamos haciendo en la parte de inspección industrial es siempre que el robot lleve embarcadas todo tipo de payloads, todo tipo de sensórica y tener esa información en tiempo real. Claro, al final se trata de, nosotros con la robótica lo que estamos buscando es incrementar la distancia entre lo que es el peligro y el operador, ¿no? Es un poco esa la idea, y además que haga todo lo que son las operaciones más rutinarias, más repetitivas, las más aburridas, vamos a decir. Esas tareas serían las que debería hacer la robótica. Entonces, aquí vamos a recopilar muchísima información y ya nos piden no solo que el robot sea autónomo en esas rutinas, en esas inspecciones, sino que se pueda teleoperar en un cierto momento, ¿no? También. Y aquí es muy interesante ver qué datos son los que nosotros necesitamos, primero, para poder hacer esa teleoperación del robot, ¿no? Que es uno de estos servicios que estamos desarrollando a nivel de software, porque, por ejemplo, la plataforma que tenemos nosotros ahora, mis chicos, todo el equipo técnico es capaz de teleoperar el robot, pero yo no. O sea, quiero decir, se aborda siempre las cosas también desde una perspectiva tan técnica que cuando lo intentas trasladar a un entorno que es el que donde va a estar funcionando, que es gente que no tiene un background tecnológico o excesivamente tecnológico o que no conoce la robótica, la información que nosotros estamos capturando para que efectivamente puedan teleoperar el robot y el robot sea de valor en ese proceso, de pronto nos damos cuenta que no sirve, que no es la adecuada. Entonces, todos estos datos son difíciles de seleccionar, hay que saber muy bien cuáles nos van a servir, cuáles no.
Y luego toda esta información nueva que se va a capturar, ¿cómo la incorporamos a la organización? Que era una cosa que hace 2 semanas estuve aquí en una planta haciendo una demo con ellos y me decían, vale, es que a mí ahora el robot me va a capturar muchísima información, pero ¿cómo integro esto en mis procesos? Que no sé realmente qué es lo que necesito de toda esta información que me va a dar, ni si realmente me va a aportar valor ahora para el equipo humano que yo tengo. ¿Cómo integro yo al robot dentro del equipo humano? Para que sea un miembro más de ese equipo. Porque claro, ellos van también, hacen unas rutinas, hacen sus chequeos, incorporan su información. Ahora tengo que incorporar a otro miembro del equipo que me cuadre con toda esa información. O sea, no es nada fácil, no es intuitivo y hace falta muchísima prueba de concepto, vamos a decir, explorar, ¿no? A explorar con el cliente cómo debe ser este proceso. Y lo comentamos tú y otro día en la charla que tuvimos, que es casi más un tema de que la organización se adapte o sea, esa innovación organizacional que hablamos, más que la innovación tecnológica, porque la innovación tecnológica ya está aquí, la tecnología está muy avanzada, nos puede ofrecer muchas cosas, pero es la organización la que tiene ahora que innovar para adoptar esa tecnología y que realmente aporte valor, ¿no? Ese es un poco el reto que yo veo y en lo que estamos trabajando. No es fácil y se trata un poco de ir dando paso. Sí, el tema del acompañamiento es una de las cuestiones que estamos haciendo cuando introducimos inteligencia artificial en las empresas. Se trabaja con un equipo y luego hay que llevarlo a la democratización dentro de la organización. Y ahí es cuando se empiezan las reticencias de creíamos que era para vosotros, yo esto no lo quiero utilizar, no me fío. Ese planteamiento de la confianza, de trasladarlo, tiene mucho que ver también cómo se implanta. Y ahí trabajamos en una línea de CITIC que a veces es más desconocida o que nos conocéis o más programas de acompañamiento con la administración, que es apoyar a la empresa a aceptar esa tecnología y adaptarla a lo que necesita realmente. Por lo que decíamos, ¿no? No todos los sectores son iguales, no todas las empresas operan de la misma manera y no a todas las empresas les preocupa lo mismo. Cada uno tiene un reto individual, ¿no? Y esa personalización tratamos de apoyar. Y como habéis sido tan generosos y lo habéis puesto tan fácil, yo ahora quiero que pidáis un deseo a Medusa, que no os quedéis de piedra. Ya nos contará Luis porque le pusimos Medusa al proyecto, porque eso no lo tengo claro. Pero desde ALSA, Crafting Insight y Analysis, ¿qué os gustaría que trasladara Medusa a su investigación? Si fuerais egoístas y lo miráis solo desde el punto de vista de ALSA, Crafting Insight y Analysis. Tendría una lista muy larga. Muy larga, pero yo creo que el tema de la aceptación del impacto. Pero al final, cuando hablamos de la tecnología o el humano es el que impide la evolución, no, es que tenemos que... El humano es el que vive en este planeta y al que la tecnología nos tiene que ayudar a nosotros. Porque si eliminamos a ese humano de la ecuación, tenemos un grave problema. Entramos en futuros distópicos estilo Terminator y similar que no creo que nadie quiere. Pero sí que nos parece muy interesante porque creemos que la automatización, los vehículos autónomos, que algunas veces hablamos van a quitar trabajo, o creemos que no es en ese sentido, sino que habrá otros puestos de trabajo, pero además habrá otras formas de operarlos, habrá otras formas de interactuar con nuestro cliente y con el viajero. Entonces, que ayudéis a ese estudio de la aceptación por parte de cualquiera de nosotros a la hora de interactuar con un vehículo autónomo y sobre todo si nos va a transportar. Porque dices, bueno, nos parece muy bonito que esté allí en la calle o ver las pruebas que se hacen en circuitos en Estados Unidos, pero ¿qué pasa cuando tengamos varios aquí y, como habéis dicho, interactuando con vehículos más antiguos que ni siquiera están sensorizados o en zonas donde no hay esa sensorización de las vías, porque en un entorno rural puedes sensorizar todo? ¿Cómo se puede integrar esa tecnología, pero teniendo en cuenta el humano, los viajeros que van a coger ese autobús? En Texas. Iremos por esa. Carlos. Sí, la verdad yo también coincido, ¿no? Que yo creo que en alguno de estos programas tenemos algún piloto ya funcionando y bueno, eso es, la resistencia al cambio siempre en todas las organizaciones siempre es un elemento siempre complejo.
porque bueno, a veces falta de, no sé, de creencia en que eso va a traer mejoras, si siempre se hizo así, bueno, esa frase es muy de aquí, si siempre se hizo así, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿No? Y bueno, a veces un poco esa competencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial, bueno, pues a veces hay rechazo, ¿no? Hay rechazo y lo hemos detectado en los pilotos que hemos tenido en el ámbito de la optimización de rutas. Bueno, hay que ir poco a poco integrándolo, hay que ir demostrando la eficiencia, y yo creo que, bueno, pues eso es una de las partes donde tenemos que intentar. Yo creo que hay un mundo de posibilidades, pero probablemente en muchas ocasiones el humano va a tener ciertas resistencias por miedos, a veces desconfianza hacia la integración de esa tecnología. Creo que hay un trabajo muy importante, y probablemente sería, más allá de otras muchas cosas, seguro que he escuchado, y seguro que hay que empezar a pensar ya en nuevos proyectos, pero bueno, sobre todo yo creo que me centraría en ese punto. No voy a discrepar. De hecho, he tomado nota antes de la presentación que hablabais de factor humano de forma holística, que me ha encantado. Hablaba física, cognitiva, emocional y social. Y efectivamente, es que el tema de nosotros desde luego en nuestro caso, la robótica, lo estamos abordando de una perspectiva excesivamente tecnológica. Es uno de nuestros grandes defectos, yo creo, de las compañías tecnológicas, y al final la tecnología es un medio, no es una herramienta para conseguir un fin. Pero yo creo que el fin tiene que ser siempre el humano, ¿no? Ver cómo la tecnología nos ayuda a mejorar, a tener una mejor sociedad, mejores servicios, y será lo que nosotros queramos. Entonces, para eso hace falta otro tipo de visiones como la vuestra, ¿no? Entonces, yo creo que ese tiene que ser el camino, esa es la vía. Gracias por vuestra... Nada más. ¿Me vas a permitir? Sí, por supuesto. Una cuña publicitaria con vuestro permiso. Lo que hablaba antes de que estamos haciendo un estudio de la movilidad en Asturias, pues tengo unos compañeros aquí hoy que si no tenéis problemas os preguntarán, o a los que queráis, se acercarán a haceros un breve cuestionario para participar en un panel de estudios sobre la movilidad, la nueva movilidad y el futuro de la movilidad en Asturias. Simplemente era eso. Pues es importante Durante el porque es analizar el comportamiento humano y los intereses humanos, que es lo que va a esta jornada, así que nada de cuña publicitaria, sino que te agradecemos también la iniciativa. A continuación va a cerrar la jornada. Nos darán las conclusiones, ya veis que me levantan nos darán las conclusiones y cierren Aurelio Díaz, director general de GEDIF, que tenemos el placer de tener nosotros, y Pablo Coca, director general, nuestro líder. y a continuación habrá un café networking para que compartamos pues, lo que hemos hablado aquí. Pues sin que sirva de precedente, voy a limitarme a 20 segundos prácticamente para darle la entradilla a Aureo, que es quien tiene pues esa visión que os decía de lo que es el programa Cervera y bueno, el rol y funcionamiento de los centros, ¿no? A nivel nacional. Yo creo que hoy hemos tenido una muestra con este Cervera Medusa de cuál es nuestro papel y nuestra preocupación, vamos a decir, ¿no? Porque esa tecnología no se quede en la mera tecnología por la tecnología, que se habló sobradamente ahora en la mesa, sino que realmente consigamos ese impacto, en este caso, pues llegando de forma clara a las personas. Pero bueno, no es el único caso, ¿no? De redes, así que Aureo, nada, la palabra es tuya para que nos des esa visión de cierre general. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora primero, gracias por invitarme. Ha sido un ejemplo muy claro de lo que es el programa Cervera, pero sobre todo también de lo que es un centro tecnológico. Es decir, yo os tengo que agradecer sobre todo que me hayáis invitado, porque esto se está grabando y probablemente lo podríamos utilizar como material de realmente cuáles son los objetivos fundamentales de un centro tecnológico. Tú lo comentabas al principio, no hace ni un mes que os han dado este proyecto que sabéis que va a la financiación por parte de CETI. No hace ni un mes y ya estáis teniendo aquí una jornada donde estáis preguntando a las empresas qué le van a pedir al proyecto. ¿Por qué? Porque
Cervera va de colaboración, Cervera va de excelencia, pero Cervera va de trabajo con centros tecnológicos. Los centros tecnológicos saben que lo que van a desarrollar no lo van a dejar en un cajón. Un centro tecnológico por sí mismo no tiene otro fin que el de ser intermediario de la tecnología para que llegue al mercado y para que las empresas sean más competitivas. Entonces, en ese sentido, desde la federación, como sabes, llevamos muchos años diciendo que ese desarrollo de la excelencia de los centros tecnológicos no podía quedarse en nichos regionales, que es, bueno, para los que no lo sepáis, la innovación es una competencia transferida a las comunidades autónomas y muchas veces es complicado que haya programas transversales que fomenten esa colaboración entre centros de distintas regiones. Y eso es lo que conseguimos hace 5 años con Cervera. Y desde entonces la verdad es que los resultados están siendo muy buenos, muy buenos. Como esta red que hoy están presentando, se han financiado ya 32 redes de excelencia en 27 tecnologías distintas. Es decir, que los centros asturianos lo están haciendo muy bien a un nivel bastante por encima de la media. Pero no voy solamente al tema de la excelencia de los centros asturianos, sino a por qué Cervera, por qué esa colaboración entre centros tecnológicos. Simplemente porque la suma de esas especializaciones, lo ha explicado antes Luis perfectamente, es decir, uno pone la sensorización, los datos, no sé qué, y al final la suma de todo es mucho más que lo que puede aportar individualmente cada uno de esos centros. Y eso hasta ahora no existía. Y yo creo que es uno de los puntos en los que no nos cansaremos de insistir que si tenemos que avanzar en la tecnología de frontera, y hoy hemos visto un ejemplo muy claro también aquí, es decir, no estamos solamente poniendo tecnología para las empresas, estamos viendo que nos demandan. Estamos empujando a las empresas para que adopten tecnologías más innovadoras, pero a la vez escuchándoles para saber que no podemos ir en una dirección en la que ellos no tienen interés en que se vaya por ahí. Y eso es un trabajo que no es nada sencillo. Y es mucho más fácil si podemos combinar excelencia de distintos centros tecnológicos. Entonces, yo el factor de la cooperación y de la excelencia lo remarcaría porque es uno de los valores que no se han fomentado suficientemente en España hasta ahora, en el nivel de centros tecnológicos. Hablamos de excelencia, además, obvio. Bueno, la semántica de excelencia, a lo mejor según quien lo esté escuchando, puede estar pensando en cosas distintas, ¿no? Y a veces también nos vamos demasiado a ese ámbito como muy académico, ¿no? Efectivamente, de ese conocimiento, sí, muy especializado, pero a lo mejor con una componente de transferencia más limitada, ¿no? Hemos hablado mucho también, y yo creo que es un buen sinónimo, al menos para lo que queremos explicar, que es excelencia, pero especialización, ¿no? Es decir, poner el foco mucho en la especialización. Efectivamente, no es posible que un centro sepa de todo, no es posible que centros como el vuestro o como cualquier otro. En España la media, salvando excepciones, la media es de 200, 250 empleados por centro tecnológico. Es imposible que un centro tenga, por ejemplo, que abarque todas las tecnologías que va a abarcar Medusa. Sobre todo al nivel que se requiere para ir un paso más allá. Para ser seguidores de otra gente sí que se podría, pero si queremos ser líderes, tractores en esas tecnologías es muy complicado. Entonces, ahí es donde entra en juego esa capacidad de combinar los resultados de distintos centros tecnológicos. Y es verdad que cuando tú hablas de excelencia con un propósito, con un impacto, también quería resaltar un dato. Nosotros, por ejemplo, desde la federación sí que hemos hecho un ejercicio de valorar las primeras redes de excelencia que se financiaron en 2019, que acabaron en 2022, nos sentamos con cada una de ellas. Oye, ¿qué habéis hecho con los resultados? Y todas ellas, evidentemente nos explicaron los resultados tecnológicos que habían alcanzado, pero también hicieron muchísimo hincapié en el efecto tractor que eso había tenido en nuevos consorcios para otro tipo de programas, en trabajar con empresas para que llegasen. Al final, el dato que nos salía es que por cada euro público invertido en esas redes, en las 11 primeras redes de excelencia, pues había un factor de conversión de 7 euros captados por cada euro invertido. Es decir, para CDT es un buen negocio generar estas redes de excelencia, porque al final entras más entidades al mundo de la I+D+I y sobre todo tienes empresas más innovadoras, más competitivas y que pueden adaptarse mejor a un entorno global. No solamente la excelencia tiene que ver con ir a las empresas, obviamente, sino también con capacidad
para generar un portfolio de tecnologías que te quedas dentro del propio centro. También tenemos que ver, por ejemplo, cuando ahora los centros tecnológicos van al programa marco de la Unión Europea, pues nos encontramos, y no es casualidad, que son los que tienen una mayor tasa de éxito por propuestas presentadas. ¿Qué pasa eso? Pues porque evidentemente, si no conseguimos capacitarnos desde el punto de vista de la excelencia orientada a resultados concretos, pues tenemos un problema. Y respecto a la temática que tratamos hoy, además coincide este año que va a ser la temática sobre la que pivotemos el encuentro anual de... Efectivamente. Gracias por mencionarlo, porque además tenemos un objetivo muy claro, y es que estas tecnologías tienen que estar orientadas a lo que la sociedad no está demandando. Por aquí tampoco lo habéis mencionado, pero esta red Medusa, cuando se ha evaluado en esta convocatoria, ha sido la número 1 en el listado de propuestas aprobadas, es decir, la mejor valorada. ¿Por qué? Porque está tocando un tema que es muy sensible ahora mismo, como es la movilidad sostenible. Ya sostenible, autónoma y todo lo que queráis. Pero al final lo que tenemos que ir es a un entorno de mejorar la movilidad en esos términos. Entonces nosotros desde la Federación, como también queremos hacer llegar a la sociedad cuáles son los nichos donde creemos que hay que empujar más, pues este año que tenemos el encuentro anual de centros tecnológicos en junio en Madrid, estáis todos invitados. 13-14 de junio, lo vamos a orientar a la movilidad sostenible. Yo espero que podamos hablar de Medusa en ese encuentro, pero también vamos a presentar otros ejemplos de otros centros tecnológicos que están proponiendo temas no solo en conducción autónoma, en datos, en infraestructuras, en plataformas. Hay muchísimos temas en robótica, hay muchos temas en los que la movilidad es ahora mismo uno de los puntos clave. Por supuesto, el programa Cervera no solamente va de movilidad sostenible. Tenemos una serie de 10 materias, 27 tecnologías en los que se están financiando desde la salud, la tecnología industrial, la agroalimentación, etcétera, etcétera. Iremos rotando en este encuentro por diferentes tecnologías, pero este año creemos que es el año de la movilidad sostenible, sinceramente. Muy bien, Aureo. Bueno, yo hago aquí un pequeño spoiler, pero bueno, como estamos entre amigos, pues no pasa nada. Este encuentro es muy relevante para todos los centros, es el punto de referencia que tenemos en el año también para, una vez más, ¿no?, ser capaces de transmitir y comunicar a la sociedad pues los proyectos y los retos, ¿no? Sobre todo estamos haciendo un ejercicio de intentar hablar menos de tecnología y más en clave de retos, ¿no? Y bueno, la temática es movilidad. Efectivamente, pues llevaremos con IBV y el resto de compañeros, pues Medusa y comentaremos también algunos de los proyectos incluso, ¿no?, que se han hablado hoy en la mesa. Pero luego está el efecto demo, ¿no? Bueno, no deja de ser un encuentro, no deja de ser una feria, ¿no? Y hay que llevar cosas sencillas, cosas divulgativas con las que transmitamos, ¿no? Pues el spoiler es que en nuestro stand vamos a llevar pues un sistema ciberfísico súper avanzado para operar maquinaria de alta complejidad con realidad virtual, ¿no? Y todo esto así tan pomposo, en lo que se traduce es en que vamos a llevar el sistema Inmersidra, con el cual, mediante realidad virtual, somos capaces de manejar una máquina que es un escanciador de sidra, ¿no? Entonces, a todos los que paséis por ahí y pues eso, que estáis invitados, pues no dejéis de pasar por nuestro stand, que bueno, por lo menos un pooling de sidra ciberfísico, está no ciber, pero lo divertido es que es físico también. Entonces, bueno, quiero decir, no es virtual, es ese bebé, ¿no? Pues bueno, que contéis con él, 13 y 14 de junio. Muy bien, pues creo que estamos en tiempo, que también es, si cabe, tan importante ahora el que tengamos un ratín con un café, que podamos charlar, que surjan, ¿no?, oportunidades y nuevos proyectos. Y una vez más, pues agradeceros también el tiempo y bueno, pues nada, seguimos con iniciativas de este tipo. Ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias.